Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Muchas veces me han preguntado qué libros recomiendo para iniciarse en la filosofía como autodidactas. Mis recomendaciones habituales son El discurso del método de Descartes y Sobre la naturaleza de los dioses de Marco Tulio Cicerón. Estos dos libros los elegí porque me parece que son, por un lado, una recopilación de ideas de muchos pensadores previos y a la vez influencia para autores posteriores. O sea, son una buena puerta de entrada, además de buenos libros en sí mismos. Y alguien me preguntó, ok, ya los leí, ¿y ahora con qué sigo? Y se me ocurrió ampliar un poco esta idea del libro puerta de entrada y hacer una selección de 25 libros que sean una gran puerta de entrada. O sea, 25 libros ya son algo que va a tomar un tiempo para leer, no es algo que se lea en una semana. Y, y que me parece que puede servir como guía para el que quiere tener un conocimiento más que superficial en filosofía, pero no puede o no quiere cursar una carrera universitaria. Yo personalmente soy un autodidacta, yo no he estudiado filosofía y esta recopilación está hecha en buena medida para que otros eviten cometer los errores que cometí yo. Eh, la hice con 4 criterios. Uno, el orden cronológico. Los autores están mayormente en el orden en que vivieron y en que escribieron sus obras, porque el pensamiento no es una serie de unitarios, es una miniserie. Cada uno continúa los anteriores, por lo tanto no se pueden leer en cualquier orden. No tiene sentido leer a un filósofo del siglo XX si uno no conoce la filosofía de los siglos XVII al XIX. Están por orden temático. Los he agrupado en pequeños ítems en escuelas o a veces con otro criterio, no una escuela en sentido estricto del término. 3 son todos autores relevantes, no metí ningún autor que a mí me gusta, pero que lo conocen la madre y yo. Y 4, me enfoqué en los libros que explican los métodos de los pensadores, porque el método es la clave, la llave para entender toda la obra de un pensador. Para entender qué piensa, primero tenemos que saber cómo piensa. Además, una segunda ventaja es que son los libros más útiles, son los libros de donde podemos sacar más cosas para aplicar en nuestra propia vida. Estos son los criterios, así que vamos con esto, arranco con el primer ítem. Los antiguos. La filosofía greco-romana se caracteriza porque en ella la metodología ocupa todavía una parte muy reducida de las obras, o incluso no está separada en absoluto del resto de la obra. Son pensadores más bien poéticos que no de mente científica, con la probable excepción de Aristóteles, y en consecuencia surgen numerosas escuelas con principios mutuamente contradictorios. Voy a recomendar El banquete de Platón, porque es un libro breve y agradable más que nada. Voy a recomendar La retórica de Aristóteles. Alguien se preguntará por qué la retórica y no la lógica. Bueno, porque la lógica de Aristóteles ha sido trabajada, ha sido desarrollada y más que nada no tiene otro interés que el histórico leer Aristóteles hoy. La retórica, en cambio, sigue vigente, sigue siendo algo práctico hoy, la retórica aristotélica. Y voy a recomendar desde luego Sobre la naturaleza de los dioses de Marco Tulio Cicerón, que es una estupenda recopilación del pensamiento de los presocráticos y de los llamados socráticos menores, es decir, del resto de los pensadores que derivan de Sócrates, además de las escuelas de Platón y Aristóteles. Algunas otras lecturas que recomendables dentro de los antiguos son Los recuerdos de Sócrates de Jenofonte, que me parece que es quien nos da una visión más adecuada del Sócrates histórico. Lo sospecho, no es que haya modo de probar esto. Voy a recomendar De la naturaleza de Lucrecio para el que quiera
un conocimiento más profundo sobre el epicureísmo. Y voy a recomendar las vidas de filósofos de Diógenes Laercio. Los pirrónicos o escépticos, ocurre con el término escéptico lo mismo que ocurre con epicurio, estoico, cínico. El lenguaje, la palabra se ha incorporado a nuestro lenguaje, no siempre con su sentido correcto, así que voy a preferir el término pirroniano para evitar confusiones. Los pirronianos, decía, surgen en la antigüedad tardía, aunque inspirados por un pensador de la época helenística. Van a tener a su vez una fuerte influencia durante toda la Edad Media, sobre todo en el mundo árabe islámico, y más tarde van a influenciar profundamente a Descartes. Muchos de ellos eran médicos de profesión y no estaban interesados en una lógica infalible para llegar a la verdad absoluta. Lo que querían eran reglas prácticas para tomar decisiones razonables en un contexto donde tenían que tomar una decisión aunque no estuvieran del todo seguros. Las ideas básicas de la escuela pirrónica es que dicen que el conocimiento deductivo nunca es más seguro que la primera premisa del argumento, y a cada nuevo paso que se dan las deducciones, mayor es la probabilidad de haber cometido un error y menos segura la conclusión. La premisa inicial de cada escuela es un dogma que no tiene ningún fundamento racional, y afirman que hay grados en el error. Nunca podemos estar seguros de nada, pero podemos asegurar de modo sensato que unas afirmaciones son más probables que otras. Los pirrónicos introdujeron en la medicina el principio de al menos no hacer daño. Este fue uno de sus grandes aportes. Y más tarde, en la Edad Media, van a defender la tolerancia religiosa. Pensadores de influencia pirrónica como Al-Farabi van a crear los primeros borradores de lo que después se va a conocer como el método científico. Voy a recomendar un solo libro, en este caso, Los esbozos pirrónicos de Sexto Empírico. Creo que conviene leerlo después de terminar con los antiguos, y saltándonos el orden cronológico en este caso, quizás convenga leerlo después de Descartes y no al revés. Quizás convenga leer primero a Descartes y después a Sexto Empírico. Como lecturas complementarias voy a recomendar Ensayos escépticos de Bertrand Russell, El mundo y sus demonios de Carl Sagan y Heterodoxia de Ernesto Sábato. Los racionalistas son una escuela que surge en la temprana modernidad. Sus ideas básicas son que el conocimiento de la realidad debe ser estrictamente deductivo, rechazando el testimonio de los sentidos como engañoso. No se fundan en dogmas de fe, sino como los teólogos medievales, sino en axiomas que sean evidentes por sí mismos, como pienso, por lo tanto existo. La experiencia, a lo sumo, puede confirmar lo que se ha descubierto por medio de la deducción, pero el conocimiento tiene que ser estrictamente deductivo. Voy a recomendar El discurso del método de René Descartes, La ética de Spinoza y los escritos filosóficos de Leibniz, que se suelen publicar con distintos títulos en distintas antologías. Los empiristas son contemporáneos de los racionalistas. Se los puede leer en cualquier orden o incluso se los puede mezclar la lectura de unos con otros. Eso sí, recomiendo leer dentro de cada grupo los racionalistas y los empiristas. Dentro de cada grupo recomiendo leerlos en orden cronológico. Sus ideas son que no hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos, o sea, rechazan obviamente el conocimiento puramente deductivo que buscaban los racionalistas. Dicen que la razón es esclava de las pasiones, o sea, la razón no hace otra cosa que darle instrumentos a los afectos, pero la razón no puede moderar los afectos, no puede cambiar su naturaleza, como pensaba por ejemplo Platón. Y afirman que el mundo es la experiencia subjetiva que yo tengo del mundo, lo cual va a plantear el extraño problema de cómo demostrar que el mundo exterior existe.
Esto quizás fue una consecuencia involuntaria de la filosofía empirista, pero es, es algo que ha influenciado muchísimo también. No solo en la filosofía, sino en el ámbito de la literatura y del cine fantástico. A veces se los llama también empiristas ingleses y a los racionalistas filosofía continental. A mí realmente no me agrada mucho esta terminología, me parece que no aporta nada interesante. Voy a recomendar el Tratado sobre el Conocimiento Humano de Locke, un tratado sobre los principios del conocimiento humano de Berkeley y una investigación sobre el conocimiento humano de Hume. No se rompieron mucho la cabeza con los títulos, pero son 3 libros muy recomendables. Los newtonianos. Acá tengo que hacer una aclaración. Personalmente, no soy muy amigo de la costumbre moderna de separar la filosofía natural, la investigación de la naturaleza, de las otras ramas de la filosofía, como si fuese una actividad completamente distinta. Es verdad que algunas tareas, como contar cuántas patas tiene un 100 pies, no se pueden considerar filosofía ni en la definición más generosa del término. Pero cuando alguien se pone a sacar una visión general de la realidad a partir de los descubrimientos particulares de las ciencias específicas, tiene 2 opciones. O hace filosofía de modo consciente o hace filosofía de modo inconsciente, y generalmente muy mala filosofía es la que se hace de modo inconsciente. Llamo newtonianos a una serie de pensadores surgidos tras el Renacimiento. Tienen en común el dar una prioridad absoluta a la filosofía natural en el conocimiento de la realidad. Dan una gran importancia a las matemáticas como medio para comprender la realidad natural. Realizan experimentos muy cuidados y en gran número, y esta tendencia no ha hecho más que crecer a lo largo de los siglos. Pero no se quedan solo con los resultados de los experimentos, sino que los continúan mentalmente en experimentos ideales que son imposibles de realizar en la práctica. Esta es quizá la mayor diferencia que tienen con pensadores científicos de la antigüedad como Arquímedes. Voy a recomendar el diálogo sobre los 2 sistemas máximos de Galileo, el sistema del mundo de Newton y el Novum Organum de Bacon, que se puede leer antes o después de los otros 2. Realmente en este caso no me parece muy importante el orden cronológico. Casi todas las hipótesis que se discuten en estos 3 libros han sido o bien demostradas hace siglos o bien demostradas falsas hace siglos. Lo interesante no es eso, lo interesante de estos libros es ver en acción el funcionamiento de alguna de las mentes más brillantes que hayan existido, ver cómo llegaron a cada conclusión, cómo la demostraron, cómo sacaron sus consecuencias de ellas. Como lectura complementaria voy a recomendar La evolución de la física de Albert Einstein y Leopold Infeld y El placer de descubrir cosas de Richard Feynman, que propiamente hablando no es un libro, sino una recopilación de artículos, entrevistas y conferencias del autor. Kant, como un Kant. Como mínimo conviene haber terminado con los empiristas y los racionalistas antes de leer a Kant, me parece. También quizás convendría tener un conocimiento de los, al menos básico, de los newtonianos. Sus ideas básicas son que el tiempo, el espacio y la causalidad no son experiencias sensibles, son presupuestos necesarios para dar sentido a toda experiencia sensible. Del objeto que genera las experiencias sensibles, noúmeno, no podemos saber nada por la experiencia, fenómeno. Solo podemos inferir racionalmente que existe. La metafísica es imposible como ciencia porque, por definición, no tenemos ninguna experiencia fenomenológica de los entes metafísicos. Voy a recomendar sus prolegómenos, que es relativamente su libro más accesible, sin poder decir que sea fácil. Metafísicos o filósofos alemanes. Kant demostró que la metafísica era imposible como ciencia y, desde luego,
Europa se llenó de metafísicos como respuesta. Las ideas básicas que tienen en común es que todos fundan sus sistemas en base a alguna intuición que admiten no poder demostrar racionalmente. Algunos llegan a rechazar la ciencia y la razón en general como un mito occidental. Voy a recomendar El mundo como voluntad y como representación de Arthur Schopenhauer y Aurora de Friedrich Nietzsche. Por ahí sorprende un poco que recomiende un libro relativamente poco conocido de Nietzsche y no, digamos, Más allá del bien y del mal o Así habló Zaratustra. Pero personalmente Aurora me parece la mejor puerta de entrada a ese laberinto que es Nietzsche, porque es un libro donde el autor argumenta racionalmente y se toma su tiempo en explicarse para ser comprendido de modo adecuado. Dos costumbres que lamentablemente fue perdiendo con el tiempo. Como lectura complementaria voy a recomendar Del sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno. Positivistas. Los positivistas son una escuela del siglo XIX y son la otra gran línea de pensamiento que deriva de Kant. Sus ideas básicas son que el pensamiento atraviesa, tanto en la vida personal de los individuos como colectivamente en la historia de la filosofía, tres estadios: el teológico, más cercano a la fantasía que a la realidad; el metafísico o de transición; y el positivo, donde la realidad se investiga de modo científico y metódico. Es la tarea que tiene el filósofo llevar hasta el estadio positivo todas las áreas del pensamiento que todavía no lo hayan alcanzado. Voy a recomendar obviamente el curso de filosofía positiva de Auguste Comte. De Comte deriva una prole tan variada como es el psicoanálisis, la sociología, la filosofía científica y el estructuralismo, entre otros. Estas escuelas son todas contemporáneas y pueden leerse en cualquier orden. Sí, conviene haber primero leído el curso de filosofía positiva de Comte para entender de qué están hablando. Psicoanálisis. Sus ideas básicas son que la mente puede ser estudiada usando el método analítico, como indica su nombre. El principio de elegancia, es decir, la economía de principios necesarios para una hipótesis, debe ser la guía en la investigación de la mente, dado que es realmente muy difícil hacer experimentos. La vida consciente de las personas es solo una capa superficial visible de una mucho más vasta vida intelectual y emocional inconsciente, de la que el sujeto solo tiene un conocimiento indirecto, pero no directo. Voy a recomendar el psicoanálisis de Sigmund Freud, que son una serie de conferencias que dio en Estados Unidos en 1905, si no me falla la memoria. Creo que el único lugar donde lo van a conseguir es en algún tomo de sus obras completas, no creo que se publique por separado. La sociología se propone llevar el estudio de las sociedades al estadio positivo, sacándolo del estadio metafísico en que sus fundadores creían que se encontraba todavía. Las ideas básicas son que los hechos sociales son cosas y deben ser estudiadas como cosas. Los hechos sociales son colectivos porque son sociales, no son sociales porque son colectivos. Es decir, no es el hecho de ser multitudinario lo que define el hecho social, sino el que no puede ser otra cosa que colectivo. Por ejemplo, yo digo, los soldados se acostumbran a suicidarse con armas de fuego. Bueno, esa afirmación tiene únicamente sentido respecto del colectivo de los soldados y el único modo que demostrarla que tengo es mediante estadísticas, porque obviamente ningún soldado tiene la costumbre de suicidarse. Voy a recomendar Las reglas del método sociológico de Emil Durkheim y como lectura complementaria voy a recomendar El político y el científico de Weber. El estructuralismo es una escuela de pensamiento que surge del
del ámbito de la sociología, se caracteriza porque dicen que el pensamiento se desarrolla dentro de unos órdenes que son necesarios, pero que se sienten como externos al individuo, estructuras, aunque en sentido estricto no lo son. Esto es, rechazan tanto el idealismo como el convencionalismo de algunas escuelas que estaban de moda en ese momento. Voy a recomendar Estructuralismo de Jean Piaget. Y del estructuralismo puede decirse lo que decía una vecina mía del antiguo intendente de San Isidro, Melchor Pose. Dios los bendijo con muchos hijos, pero ninguno sirve para una mierda. Creo que el escaso valor de todas las líneas de pensamiento que derivan del estructuralismo no tiene que ser un argumento en contra de las ideas originales de la escuela. Conviene recordar que tampoco autores como Heráclito o Epicuro tuvieron continuadores dignos de mención. La filosofía científica no es lo mismo que la filosofía de las ciencias, pero sus límites son difusos y varios autores han hecho ambas cosas, filosofía científica y filosofía de la ciencia. Incluso ellos mismos no han tenido muy claro el límite. Las ideas básicas de la filosofía científica es que la investigación empírica de la naturaleza, ciencia, tiene que ser tomada como un modelo de pensamiento racional. Algunas cuestiones que, por su modo de ser, no permiten una investigación científica en sentido estricto, deben ser estudiadas por lo menos científicamente en espíritu y en los métodos que usa el investigador. Voy a recomendar El conocimiento humano de Bertrand Russell, La lógica de la investigación científica de Karl Popper, La revolución copernicana y o las revoluciones científicas de Kuhn y La ciencia, su método y su filosofía de Mario Bunge. Este último es el único propiamente de filosofía científica y no de filosofía de la ciencia. El de Bunge, quiero decir. Añado una recomendación. En algún momento, cuando puedan, en cualquier orden, esto, o incluso pueden ir leyéndolo de rato mientras leen otras cosas, recomiendo leer La introducción a la lógica de Irving Copy. Nota, me han dicho que las últimas ediciones están censuradas, lo cual no puedo asegurar que sea verdad. Lo cierto es que tampoco me extrañaría, no estamos viviendo en una época muy razonable. Y por la duda recomiendo leer alguna edición vieja si la consiguen. Como lecturas complementarias generales, digo, a todo este pseudo curso, no a un tema específico, voy a recomendar La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, Hombres y engranajes de Ernesto Sábato, El pensamiento cautivo de Czeslaw Milosz y Mito y realidad de Mircea Eliade. Mito y realidad es un título, por cierto, espantosamente mal traducido. El original se llama Les Mythes, los mitos. El título Mito y realidad obviamente se lo puso alguien que no lo leyó, porque lo que dice Eliade es que los mitos son la realidad, no algo distinto y opuesto de la realidad. Como sea, recomiendo estos 4 libros en general. Algunos de ellos no son muy conocidos, no están entre las 40 del mazo. Estos sí son recomendaciones muy personales mías. El resto son todos canon, son todos libros altamente relevantes, altamente difundidos. Estas 25 lecturas están recomendadas obviamente no para agotar un tema inagotable como es la historia del pensamiento humano, no es esa la intención. Me he dejado por completo afuera las ricas tradiciones del pensamiento de la India, China o Japón. Pasé de largo de la filosofía medieval, tanto latino-cristiana como árabe-islámica. No incluí la serie de los que podemos llamar dialécticos, como Hegel, porque personalmente los encuentro pensadores muy poco interesantes, pero son autores que forman parte prácticamente de cualquier programa de estudios. Tampoco incluí nada de líneas de pensamiento muy interesantes. Toda la línea del utopismo político, por ejemplo, o los neopositivistas,
largos etcéteras. La idea de estas lecturas es que sirvan como una columna vertebral, como un andamio que le dé forma a todo el resto. Y si este video le sirve al lector silvestre de libros de filosofía, como lo soy yo soy un lector silvestre de filosofía, no un catedrático ni nada que se parezca, si le sirve, decía, para ahorrarse al menos la mitad de las lecturas inútiles en las que consumí tiempo y dinero yo, me voy a dar más que por satisfecho si logro ese objetivo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.